Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que estamos ya en este lugar. Y usted que nos acompaña, ya sea que lo haga en directo o en diferido, también le bendecimos en el amor de Cristo, desde Iglesia Centro de Misiones, en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Bien, es un gozo, una bendición estar juntos. Este día continuamos con el estudio de la epístola a los Hebreos y hoy tenemos la entrega número 7 y tenemos un pasaje quizá un tanto largo que vamos a comenzar en el capítulo número 3, versículo 7 y lo prolongamos hasta el capítulo 4, versículo 13. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Por favor, instrúyenos por medio de ella, edifica tu pueblo, que tengamos, Señor, una enseñanza que nos dé firmeza y solidez, madurez para servirte, para amarte, para hacerte útil y fieles, en el nombre de Jesús. Amén. El título con el cual hemos anunciado esta séptima entrega es el Shabbat. Dígalo conmigo, el Shabbat. El Shabbat. Este Shabbat, para el contexto de muchas congregaciones, ministerios, iglesias, simplemente es reconocido como el día sábado, el sábado. Y ha sido objeto de, dijésemos, muchos cuestionamientos, interpretaciones, incluso altercados doctrinales entre las diferentes escuelas de interpretación, y algunos han sido tan enfáticos en este Shabbat que son iglesias y congregaciones y movimientos que precisamente han convertido el Shabbat como en la médula o en el meollo de su doctrina, a tal grado que hay iglesias que el sábado, el séptimo día, ellos no admiten ninguna labor, ningún esfuerzo, no hay trabajo ese día porque lo respetan quizá más que a cualquier otra de las grandes doctrinas bíblicas. De hecho, el Shabbat como tal, aunque es doctrinal, pero no es una de las grandes doctrinas. Para tener idea, las 10 grandes doctrinas en las cuales descansan todas las demás doctrinas es: 1, la doctrina de Dios; 2, la doctrina de Jesucristo; 3, la doctrina del Espíritu Santo; 4, la doctrina de los ángeles; 5, la doctrina del hombre; 6, la doctrina del pecado; 7, la doctrina de la salvación; 8, la doctrina de la iglesia; 9, la doctrina de las escrituras; y 10, la doctrina de la profecía o las cosas por venir. Entonces son 10 grandes doctrinas. Cualquier otra doctrina descansa en una de estas 10 grandes doctrinas. Entonces el Shabbat como tal, o el reposo, es doctrinal, pero no es una de las 10 grandes doctrinas. ¿Y por qué digo eso? Porque hay congregaciones, como digo, que han sobredimensionado esta doctrina y la han hecho como el meollo, la raíz, y hay un celo terrible a tal grado que si alguien labora en día sábado, activa en día sábado, se gana los frijolitos en día sábado, es condenado. Es algo condenable para esta gente. Y ponen el grito en el cielo, y que Moisés dijo, y que el séptimo día, y que el reposo, y que hay de los que reposan, y usan argumentos basados en interpretaciones bíblicas. De hecho, en el libro de Números se da el caso de un hombre que dice la palabra que en día de reposo andaba recogiendo leña. Se le dio por andar haciendo trabajos, y alguien lo encontró y lo acusó, y le dijeron a Moisés: Moisés, aquí te traemos este hombre que en día de reposo, en el Shabbat, lo hemos encontrado que está trabajando en la recolección de leña. Y entonces lo trajeron y le dijeron: ¿qué vas a hacer con él? Moisés no lo tenía claro. Entonces dice la palabra que lo tuvieron ahí, y Moisés le consultó a Jehová, y Jehová le dijo: bueno, este hombre rechazó mi reposo, por lo tanto,
que muera irremisiblemente. Y la congregación le aplicó la ley de Dios y aquel hombre tuvo que morir por rechazar el reposo de Dios. Es decir, que el rechazo del reposo o del Shabbat era un pecado de muerte prácticamente, porque el que violentaba el reposo era castigado con una pena capital, como en este caso. De ahí, permítame, yo sé que más adelante lo vamos a entender, la sobredimensión de la literalidad de esto como doctrina. Es doctrina, es básico y es fundamental, pero hay que comprender realmente qué es el Shabbat, por qué el Shabbat, qué significa, qué hay en él. Entonces, en este estudio no pretendo ser demasiado profundo y, entre paréntesis, si alguien quiere aprender un poco más, lo esperamos en el Instituto de Teología El Mesías, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana en adelante, hasta la 1 de la tarde. Véngase, ¿verdad? Y aquí nos vemos para discutir posturas, historia doctrinal y diferentes escuelas de interpretación, hermenéutica, exégesis y todo lo que tenga que ver con la interpretación bíblica. Así que están invitados. Bueno, mientras tanto, a nivel iglesia queremos hacer de esto algo práctico, ¿les parece? Bien, veamos algo. Ahí en el capítulo 4, versos 4 y 5, dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 5, y otra vez no entrarán en mi reposo. Desde el versículo 7 del capítulo 3 que comenzó la lectura, se habla de el Señor airado con una multitud que no se mantuvo en la fe y que Dios los mandó a peregrinar en el desierto para que ninguno de ellos entrara en el reposo. Eso usted lo puede ver desde el versículo 7 hasta el versículo número 12, por lo menos, que ya lo leímos al inicio. Ahora, quiero que notemos el significado del Shabbat. Pregúntele a su vecino, ¿qué significa el Shabbat, hermano? ¿Qué significa el Shabbat? ¿Quién sabe? Levánteme la mano el que sabe, el que nos va a descifrar la palabra hebrea del Shabbat. El Shabbat, su primera mención aparece en Génesis, capítulo número 2. Versículos 1, 2 y 3, específicamente el 2 y el 3, y de manera todavía más fuerte en el versículo 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, en el hebreo aparece ahí la palabra Shabbat para señalar que Dios en los primeros 6 días hizo toda la creación, y que para el séptimo día ya la creación había sido terminada y por lo tanto cesó. Entonces Shabbat primeramente significa cesar. No César, ¿verdad?, sino cesar. Significa cesar, terminar, reposar. Diga eso: cesar, terminar, reposar. Entonces, eso es lo que significaba. Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día cesó la creación, terminó la creación y entonces reposó. Ahora bien, a estos
de toda esa generación que vagó 40 años en el desierto, Moisés los saca de la esclavitud de Egipto, pero ellos no se mantienen en fe, se rebelan constantemente, desobedecen, provocan a Dios, y entonces Dios dice: estos no van a entrar en mi reposo. 40 años el pueblo de Israel vagó en el desierto. Entonces vagaron en el desierto 40 años, y luego fue con Josué que entraron a la tierra prometida y reposaron de todo ese peregrinar del 40 años. Es decir, cesó el peregrinaje, terminó el peregrinaje y entraron a la tierra. Y el entrar en una tierra en donde ya sería su herencia, donde ya sería su tierra, donde tendrían su identidad como nación, significaba para la nación de Dios un reposo. Vuelvo. Entonces, reposar es ¿qué? Cesar, terminar y reposar. Ahora, note que este terminar, cesar y reposar tiene una connotación profética. Profética. Porque cuando Cristo anduvo sobre la faz de la tierra, Él se paró y dijo: venid a mí los que estéis, ¿qué dijo? Trabajados y cargados, que yo, dijo, os haré. Voy a decirlo de otra manera: vengan a mí los que están trabajados, cansados, porque yo soy el Shabbat, yo soy el reposo. En mí es donde ustedes van a tener el reposo. En otras palabras, el Shabbat como tal, para el pueblo de Israel era una celebración literal. Es decir, literalmente ellos debían, de acuerdo a la ley, guardar el séptimo día como un día de reposo, feriado a nivel nacional. Pero era una figura. Acordémonos de que la ley en su aspecto ceremonial está llena de figuras, y todas apuntan ¿a quién? A Cristo. A Cristo. El sacrificio de la expiación apunta a Cristo, que fue hecho expiación para nosotros. El arca apunta a Cristo, el Dios hombre, la madera, su humanidad, el oro, su deidad o su divinidad. Entonces todo apunta. El sacerdote Aarón apunta al sacerdocio ¿de quién? De Cristo. Las ofrendas hablan de Cristo. Entonces, el templo como tal son figuras proféticas de Cristo. Entonces el Shabbat también resultó ser una figura profética que hablaba ¿de quién? De Cristo. Entonces, eso es lo primero que debemos entender. Entonces, quiero que leamos, por favor, versículo número 2 del capítulo 4. Estamos en Hebreos. Capítulo 2, verso 4 dice, capítulo 4, verso 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído encontramos el reposo. Entonces diga conmigo, primero vimos el significado del Shabbat. ¿Qué significa el Shabbat? Cesar, terminar, reposar. Ahora entendemos que el Shabbat es una cuestión de fe. Dígalo conmigo.
El Shabbat es una cuestión de fe. ¿Qué dice ahí la Escritura? Que a Israel no le funcionó el Shabbat. ¿Por qué? Por no acompañarlo de fe. Y convirtieron el Shabbat en una ceremonia litúrgica, religiosa. Es parte fundamental del judaísmo, pero también fue parte fundamental del formalismo religioso. Bueno, hay gente que no trabaja el día sábado y son celosos en no trabajar el día sábado, pero tienen gallo tapado, pero tienen pecadillos bajo la manga, pero andan jugando a dos caras. Y entonces, no, pero para guardar el sábado son número uno. ¿Y de qué les sirve? Si no se trata de guardar el sábado sin acompañarlo de fe. Y lo más importante no es el sábado como tal, sino la fe de aquello que el Shabbat anunciaba. El Shabbat, como digo, es un tipo de Cristo. Dígalo conmigo, el Shabbat es un tipo de Cristo. Y eso es, hermano, nuestra fe. Que Cristo es el reposo de Dios para nuestra alma. Es el reposo de Dios para nuestra alma sedienta. Él es pan al hambriento, es agua al sediento, es reposo y descanso para el trabajado y el abatido. Él es la solución para los amargados y enlutados. Él es la libertad para los encarcelados y oprimidos. Jesús es mi Shabbat. Es su Shabbat. Jesús es nuestro reposo. O sea, es una cuestión de fe. Vuelvo y repito, mire lo que dice, no es fácil, hermano, dice el verso 2, porque también a nosotros nos fue anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó. ¿Por qué? El oír la palabra, por no ir acompañada de fe. De fe. O sea, no entendieron la figura. No entendieron el objetivo, no entendieron el propósito, no entendieron el meollo, la raíz, la médula del Shabbat. No le entendieron. Ellos creyeron que era para el judío, el día termina a las 6 de la tarde y a esa hora comienza el siguiente día. Por eso cuando usted lee el libro del Génesis dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. En ese orden es mencionado. Porque para los judíos, como digo, el día comienza a las 6 de la tarde. Entonces ellos, desde el día viernes a las 6 de la tarde, ellos tienen que ya tener preparado todo para el sábado no hacer absolutamente nada. Y hay del que se ponga a cocinar frijoles el sábado, pecado, pecado, hacer cualquier cosa, pecado. Se contaban hasta los pasos que se podían dar. Y era riguroso, nadie podía hacer ninguna labor en día sábado. Habría que usar maquinita para mover la quijada. No vaya a ser que comer mucho también sea trabajo y también se cuente por pecado. O sea, todo se quedaba provisto desde un día antes para no violentar el reposo. Y los judíos, hasta el día de hoy, usted puede meterse a las redes y ver lo que los judíos pueden y no pueden hacer. Entonces hay mucha discusión. Hay quienes dicen, no, pero sí se puede cocinar. Otros dicen, no, no se puede cocinar, hay que dejarlo cocinar. Bueno, y ahí de todo, ¿no?
las interpretaciones en el mundo judío. Yo recuerdo que Pablo le dijo a Pedro: si tú, siendo judío, no pudiste cumplir la ley, ¿cómo obligas a que los gentiles judaicen? Es decir, ¿cómo le vamos a poner la ley encima a los gentiles? Y que cumplan lo que ni siquiera los judíos pudieron cumplir. Es porque los judíos no entendieron. Los israelitas no entendieron que era cuestión de fe. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de esa tipología, de esa figura profética, de esa revelación gradual y progresiva en la que poco a poco se iba develando el plan de Dios en Jesucristo, y entendemos que es en Jesús donde existe el verdadero reposo para el alma, para el hombre. Ahora, leamos por favor del capítulo 4, versos 6 y 7. Dice así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, que por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces diga, el Shabbat forma parte medular de la buena nueva de salvación. ¿Por qué? Porque el Shabbat señala a Cristo como el reposo, y no es ese el evangelio, pues. Entonces ahí se dice, a nosotros nos ha sido anunciada las buenas nuevas, y a aquellos se les anunció las buenas nuevas, pero no entendieron. No entendieron el plan de la salvación, no entendieron la revelación. En Jesucristo lo hemos dicho y lo vivimos enfatizando, que la iglesia lo aprenda, que la iglesia cree convicciones en esto. En Jesucristo Dios tiene un gran proyecto. Y en ese proyecto de Dios en Cristo hay dos planes: el plan del reino, promesa para Israel, pactos con Israel. Ahí está el pacto davídico, el pacto palestino, el pacto sinaítico para Israel. Y el proyecto de Dios en Jesucristo también tiene el plan de la salvación, en la cual está incluida toda la gentilidad que es alcanzada por la fe en Cristo para formar parte de la iglesia del Señor. Entonces aquí dice que los que ya alcanzamos esa revelación gloriosa de Cristo, hemos ya entrado en el reposo. Entonces, hermano, yo soy shabático. Yo soy verdadero shabático. Yo estoy bien parado en el Shabbat. Ahora, si me preguntas si yo trabajo en sábado, sí, a mucha honra, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Si yo trabajo el día sábado, y él es uno de los días en que más trabajo para gloria y honra de nuestro amado Jesús. Si hay un día que devengo, es el sábado. Me toca desde las 5 de la mañana, mire, hermano, y no paro, y a veces hasta 8, 9 de la noche yo trabajando. Y a veces me toca vigilia hasta las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, a 2 de la madrugada. Le doy con todo. Y con todo y todo, yo estoy en el verdadero Shabbat. ¡Aleluya!
Hay un movimiento, no quería mencionar nombres y quizás no lo voy a hacer, pero hay un movimiento por ahí que es tan celoso de eso y respetan el Shabbat, pero no entienden que el Shabbat es figura profética que anunciaba a Cristo y que Cristo es el verdadero reposo de Dios. Pregunto, fíjese que dice aquí en esta porción que porque aquellos se rebelaron y desobedecieron y no le funcionó el reposo, entonces dice, por lo tanto Dios determina un nuevo día hoy. Note, ¿qué es lo que está diciendo el escritor sagrado? Que el reposo, el Shabbat, tomarlo de manera literal, no funciona. Si usted lo toma en su literalidad y lo cumple de manera literal y dice, no, es que yo guardo el Shabbat, yo guardo, y por lo tanto, si guardo el Shabbat, guardo la ley y estoy bien parado, porque los que guardan el Shabbat o el reposo se jactan de cumplir la ley y cumplen la dieta levítica y son celosos en aspectos muy judaicos. Pero hay que preguntarle, solo una cosa le pregunta uno a los de ese movimiento y solo en esa ya quedan bateados. Pregúnteles a todos esos que dicen que guardan el sábado si ya se circuncidaron. No se han circuncidado. Y entonces, o sea, si no se han circuncidado, ¿para qué están guardando el Shabbat? Y no, la palabra dice, si cumples toda la ley, pero infringes en un punto de ella, te haces infractor de toda la ley. Entonces, si usted tiene años y años y años y años de estar guardando el Shabbat de manera literal, pero no se ha circuncidado, usted no está en nada. Usted ha estado engañándose a usted mismo. Ahora, si usted quiere cumplir, hágalo pues. Si es la cosa, entonces también me circuncido. También voy a guardar la dieta levítica. Y también voy a cumplir los mandamientos y el código moral, el código religioso, el código social, así como Israel lo recibió. Vaya, entonces lo que usted está haciendo, según Gálatas, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es renunciando a la gracia y esclavizándose con la ley. Y el Espíritu Santo en Gálatas nos dice que ciertamente por la ley nadie será justificado, porque la ley solo fue un ayo que nos llevó a Cristo. Y Pablo en Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted nunca guardó el sábado, pero creyó en Cristo. Ha sido justificado por ese sacrificio redentor de la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado y hemos entrado en el verdadero Shabbat, en el verdadero reposo de Dios. Así que no son shabáticos los que guardan el séptimo día, sino que son shabáticos los que han encontrado a Cristo. Amén. Entonces nosotros estamos en el verdadero reposo. Y en ese sentido somos shabáticos. Estamos en el reposo de Dios. Amén. Estamos en Cristo. Pero todavía lea algo. Capítulo 4, versos 8 en adelante. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablara de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de todas sus obras, como Dios de las suyas. Oiga, lo que está diciendo el escritor aquí es que entrar en el reposo de Dios es encontrar la paz, encontrar el sosiego,
encontrar la tranquilidad. Y puede sumar todas esas palabras: tranquilidad, paz, sosiego, seguridad, bonanza, bendición, prosperidad y todo lo que usted quiera. En otras palabras, ¿qué significa eso? Es encontrar a Cristo. El que ya encontró a Cristo, ya encontró el verdadero reposo de Dios. Entonces dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no quedaría, pero ahora queda un reposo. Porque el que ha encontrado, el que ha entrado en el reposo, también ha reposado de sus obras, así como Dios reposó al principio. El que está en Cristo entró en ese reposo. Entonces nosotros, ¿desde cuándo estamos en el reposo? ¿Desde cuándo usted es chabático? ¿Ah? Desde que creímos. Desde que el Señor llegó a nuestra vida, estoy en el reposo de Dios. Y mire qué bonito, que los que guardan el séptimo día, esos reposan solo un día. Solo el sábado tienen paz, se sienten tranquilos. Solo el sábado les da por ser fieles. Solo el sábado les da por estudiar la Biblia. Solo el sábado les da por alabar al Señor. Pero como nosotros estamos en el Shabbat, y el Shabbat es Cristo, para nosotros el Shabbat no es cuestión de días. Tenemos paz, confianza, seguridad, bendición, salvación en sábado, en domingo, en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, en sábado, en domingo. Para nosotros no hay día. Para nosotros lo que funciona es el hoy. Hoy hay que vivir para Cristo. Hoy hay que honrar al Señor. Hoy hay que nacer de nuevo. Hoy hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Hoy hay que santificarnos. Hoy hay que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy hay que disfrutar su presencia. Hoy hay que pedirle al Señor la unción de su Espíritu Santo. Hoy. Ese es el Shabbat. El Shabbat es el hoy en Cristo. Amén. Es el hoy en Cristo. Ahora, pero y entonces, hermano, ¿cómo es que Israel, ellos sí cumplían el séptimo día descansándolo? Ya lo dijo usted. Ley ceremonial, que para Israel era una ley literal. Pero usted no es judío, hermano. Julgandillo tal vez, ¿verdad? Pero usted judío no es. Si aquí solo pipiles, hermano. No somos. Yo sé que los judíos están metidos en todos los países, ¿verdad? Y aquí en El Salvador hay una colonia judía. La bendecimos porque el Señor dice: pidan por la paz de Jerusalén. Bendecimos a Israel, bendecimos a la comunidad judía. Que el Señor le bendiga. Shabbat Shalom. Yeshua Hamashiach. Que le bendiga, que le guarde. Elohim. Y el Ruach de Elohim, que esté con ellos. Amén. Pero de ahí a que usted y yo nos creamos judíos, no, hermano. No somos judíos. Como dije, somos pipiles. Si en toda América, pipiles, náhuatl, chibchas, toltecas, aztecas, macecas. O sea, hay de montón de etnias, menos judíos, hombre. Entonces, para nosotros no son los pactos de Israel, ni las promesas de Israel. No. Está bien que allá los judíos pues se aferren a esos pactos y promesas. Pero nuestras promesas son diferentes. Israel tiene promesas terrenales. La iglesia tiene promesas celestiales. Ellos tienen pactos que se cumplirán en el milenio, Cristo reinando sobre toda la tierra. Nosotros tenemos pacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores para, hermano, una eternidad de gloria. Amén.
Entonces, amados hermanos, nosotros hemos encontrado la verdadera revelación de este pacto. El verso 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo ha sosegado de sus obras. ¿Ya está tranquilo usted, hermano? Si usted no tiene tranquilidad en el alma, todavía usted no ha entrado en el reposo. 11. Procuremos entrar en aquel reposo. Oiga, procure entrar en aquel reposo. ¿Quién es aquel reposo? ¿El sábado? ¿El séptimo día? No. El sábado y el séptimo día, como usted le quiera llamar, era figura de aquel que es el verdadero reposo. ¿Quién es aquel reposo verdadero? Cristo. Ahí es donde nosotros debemos procurar entrar. Y mira esto cómo termina, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? Que para entrar en el verdadero reposo, solo se puede hacer por medio del nuevo nacimiento. Mire, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es eso? Eso es la operación del Espíritu Santo en nosotros. Es Cristo obrando en nuestro corazón, taladrándonos, redarguyéndonos, regalándonos el arrepentimiento. Esa es la operación de gracia, la gracia salvadora. Y solo a través del nuevo nacimiento y la gracia salvadora podemos entrar en el verdadero reposo. Si esa palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante de espada de dos filos, no ha penetrado hasta los tuétanos, dice ahí, y no le ha discernido los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, si la salvación no ha sido una operación del Espíritu Santo en su alma, usted no puede reconocer el Shabbat. Tiene que ser por medio del nuevo nacimiento. Y finalizamos versículo número 13 para recoger otra vez ofrendas. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Se trata de una experiencia personal y espiritual por medio de la cual nos rindamos totalmente a Dios. Ahora, muchos que cumplen el séptimo día, como dije, no están rendidos totalmente a Dios. Guardan el sábado, pero de ahí a que tengan verdadera vida espiritual, practiquen un cristianismo en el que anden en temor y en reverencia, cuidando la salvación con temor y temblor, ahí es otra cosa. No, se necesita la conversión y se necesita esa operación gloriosa por medio de la cual nosotros tengamos esa vida espiritual que nos haga temerle al Señor y andar en el temor de Dios, practicando la sabiduría de lo alto. Amén. Bien, hermano, esto ha sido un estudio, como digo, lo más práctico posible, pero si usted gusta, pues apersónese a nuestras clases teológicas de los días sábados de las 7 de la mañana, y aquí pues vamos a compartir este y otros temas que edifiquen su alma. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta noche, por este tema que hemos dado a tu iglesia, base, fundamento, porque nos lleva hacia Cristo, la revelación de gloria en nuestra vida. Padre mío,
fortalece, bendice la vida de todos aquellos que hemos escuchado esta palabra, que ella sea una semilla que germine y lleve mucho fruto para gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Gracias. Le pedimos a usted que ha estado pendiente de nosotros, ya sea en directo o en diferido, que nos sintonice los martes, jueves a las 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Hasta donde se encuentra, desde Iglesia Centro de Misiones, le bendecimos en el amor de Cristo. Dios le bendiga.